23 de febrero de 1927, en un pequeño pueblo de Santa Fe nacen dos niñas, gemelas idénticas, la misma cara, la misma voz, el mismo ADN. Pero algo extraordinario estaba por suceder. Estas dos niñas, que compartían absolutamente todo, iban a tomar caminos tan opuestos que es casi imposible creer que sean la misma persona. Una se convertiría en la mujer más famosa de Argentina. La otra desaparecería en el más absoluto anonimato. Una sería recordada por generaciones. La otra moriría sin que nadie se enterara. Hoy te voy a contar la historia oculta de Mirtha Legrand y su hermana gemela. Sí, escuchaste bien. Mirtha tiene una hermana gemela. O mejor dicho, tuvo. Esta es la historia que Argentina nunca te contó. Quédate, porque lo que vas a descubrir te va a hacer cuestionar todo sobre el éxito, la felicidad y el precio que pagamos por nuestras decisiones. Villa Cañas, provincia de Santa Fe, 23 de febrero de 1927. En esa pequeña localidad de apenas 8.000 habitantes nacen Rosa María Juana Martínez y María Aurelia Paula Martínez. Su padre, José Martínez Suárez, era un comerciante español que había llegado a Argentina buscando un futuro mejor. Su madre, Rosa Juana Martínez Saravia, era maestra argentina. Las gemelas fueron idénticas desde el primer día, tanto que su propia madre les ponía pulseras de diferentes colores para poder distinguirlas. Crecieron en un hogar de clase media, con sueños compartidos. Las vestían igual, estudiaban juntas, compartían todo, absolutamente todo. Pero en 1937, cuando tenían apenas 10 años, sucede la tragedia que cambiaría sus vidas para siempre. Su padre muere por una mala praxis médica. Tenía solo 36 años. La familia queda destrozada y arruinada económicamente. Su madre toma una decisión drástica. Se muda con las niñas a Buenos Aires, al barrio de La I Paternal. think I see it now. Ahí es What does donde it mean? comienza todo. I'm not sure. Necesitaban dinero. I feel as though the Y world las is watching gemelas, us. Let hermosas, them watch. Then we carismáticas, must be perfect. idénticas, I think we've got tenían it. algo que yes, podía that venderse. take felt perfect. One Su more for imagen. safety? Sounds good. Aquí es donde la historia se pone interesante. Porque Rosa María y María Aurelia nunca existieron, artísticamente hablando. En 1940, las gemelas son descubiertas por el representante Ricardo Cervello. Este hombre ve en ellas un potencial enorme. Pero hay un problema. Sus nombres son demasiado largos, demasiado comunes. Cervello decide inventarles nombres artísticos. Y aquí viene el primer secreto que casi nadie conoce. El apellido Legrand no viene de la familia, no es francés, no tiene ningún significado especial. Legrand era el apellido de Rosa Luque Legrand, la secretaria de Cervello. Así de simple, así de absurdo. Pero espera, porque se pone mejor. Cervello originalmente quería darles apellidos diferentes. Una iba a ser Legrand y la otra iba a tener otro apellido completamente distinto. ¿Te imaginas? Gemelas idénticas, con apellidos diferentes. Pero la madre, Rosa Juana, se opuso rotundamente. Dicen que gritó, gemelas con apellidos distintos. Su padre jamás lo aceptaría desde el cielo. Así que ambas se convirtieron en Legrand. Rosa María se transformó en Mirtha Legrand. El nombre lo eligieron porque sonaba exótico, extranjero, elegante. María Aurelia se transformó en Silvia Legrand, más simple, más olvidable. Pero dentro de la familia, tenían otros nombres. Mirtha era chiquita,
porque había sido la más pequeña al nacer. Y Sylvia. Sylvia era Goldie. Durante 85 años, todo el mundo creyó que Goldie significaba doradita en inglés, porque tenía el pelo rubio. Incluso las biografías oficiales lo dicen, pero es mentira. Goldie viene de Gordy. Le decían gordita porque de bebé era más rellenita que Mirtha. Con los años, Gordy se deformó en Goldie, un apodo familiar, I que think se we've got convirtió it. en el nombre Yes, con el that que take felt moriría en el perfect. anonimato. One more for safety? Sounds good. I feel 1940. as though the world Las is hermanas watching us. Legrand debutan Let them juntas en la watch. película Then we must be Hay que perfect. educar a Nini, junto I a la think I gran see it Nini now. Marshall. What does it mean? Tienen 13 I'm not años. sure. Son idénticas. Son adorables. Y Argentina se enamora de ellas. Pero un año después, en 1941, sucede algo que marcaría el destino de ambas para siempre. La película Los martes, Orquídeas. Mirtha consigue el papel protagónico. Goldie. Un papel secundario. Mirtha, a los 14 años, se convierte en una estrella nacional. Su foto aparece en todas las revistas. Los productores la buscan. El público la adora. Goldie actúa bien. Goldie es hermosa. Goldie es idéntica a Mirtha. Pero algo falta. Ese algo indefinible que convierte a una actriz en una estrella es menor que numeral 1. 5 numeral es mayor que las dos. Tienen un programa de radio juntas, el Club de la Amistad. Las dos siguen actuando. Las dos siguen siendo gemelas. Pero ya no son iguales. Mirtha es extrovertida, ambiciosa, magnética. Le encanta la cámara. Y la cámara la ama a ella. Goldie es más reservada, más tímida, más normal. Y ahí empieza la grieta. Pequeña, imperceptible, pero real. En las entrevistas de esa época, cuando les preguntaban si eran competitivas, ambas sonreían y decían, somos cómplices, no competidoras. Pero en las fotos se nota, Mirtha siempre adelante, Goldie siempre un paso atrás. Era resentimiento, era aceptación, o simplemente eran diferentes desde siempre, y la vida solo estaba revelando lo que siempre estuvo ahí. Lo que sí sabemos es esto. Entre 1940 y 1944, actuaron juntas en 12 películas. Después de 1944, nunca más volvieron a compartir un proyecto juntas. Por 18 años. 1944. Las gemelas tienen 17 años. Están en la cúspide de su carrera juvenil. Todo parece perfecto. Y entonces, Goldie conoce a un hombre. Coronel Eduardo Lopina, militar de carrera, hombre de familia tradicional, conservador, serio. Y se enamoran. Pero Lopina tiene una condición que cambiaría todo. Si te casas conmigo, dejas el cine. Así de simple, así de brutal. Y Goldie acepta. En diciembre de 1944, Sylvia Goldie Legrand anuncia su retiro definitivo del cine. Tiene 17 años, ha hecho 12 películas. Y dice, basta. En una entrevista de la época le preguntan por qué se retira tan joven, y ella responde con una sonrisa perfecta. Me dedicaré a las tareas del hogar. Una mujer debe elegir entre la familia y la carrera. Yo elegí la familia. 2025. Esa frase suena arcaica, absurda, casi ofensiva. Pero en 1944 era lo esperado, lo correcto, lo natural. El coronel Lopina no quería una esposa famosa, quería una ama de casa, una madre, una mujer en las sombras.
y Goldie desaparece. Mientras tanto, ese mismo año, Mirza conoce a Daniel Tinaire. Daniel Tinaire, director de cine, francés-argentino, 15 años mayor que ella, sofisticado, intelectual, poderoso. Pero, a diferencia de Lopina, Tinaire no quiere que Mirza deje de actuar. Al contrario. Tinaire ve en Mirza una estrella, una musa, una inversión. Se casan en 1946 y Mirza explota. Mientras Goldie se muda a bases militares, cocina, limpia y espera a su esposo, Mirza filma película tras película. 2 gemelas, 2 hombres, 2 destinos completamente opuestos. Si esta historia te parece increíble, suscríbete ahora porque apenas estamos empezando a revelar los secretos más oscuros de las gemelas Legrand. Y ahora, observa esto, porque lo que viene es brutal. Entre 1944 y 1950, mientras Goldie está completamente retirada siendo ama de casa, Mirza hace 15 películas. 15. 1950 a 1960. Goldie hace solo 5 películas en 10 años. Mirza hace 12 películas más y debuta en teatro. 1960 a 1970. Goldie ya no existe públicamente. Mirza conquista la televisión con Almorzando con Mirza Legrand. Pero aquí viene algo que nadie sabía. Algo que recién se think descubrió I see it décadas now. después. What does it mean? I'm not Las sure. hermanas se seguían viendo. En I secreto. feel as though the world is watching us. Mirza Let them visitaba a watch. Goldie cada Then we 2 o must be 3 perfect. meses. I think we've Viajaba a got Salta, it. a Uruguay, Yes, that take a felt cualquier perfect. base One more militar for donde safety? estuviera Sounds destinado good. el coronel Lopina. Llegaba sin prensa, sin fotógrafos, sola. Pasaban el día juntas, hablaban, comían, se miraban al espejo y veían 2 versiones de la misma persona que habían tomado caminos opuestos. Nadie lo sabía, la prensa no lo cubría. El público nunca se enteró. ¿De qué hablaban en esos encuentros? Se arrepentía Goldie. Envidiaba a Mirza la paz de su hermana. Nunca lo sabremos, porque ambas guardaron ese secreto hasta la tumba. Pero la vida de Mirza no era solo glamour y alfombras rojas. Había un precio, y era altísimo. 1952. Pleno peronismo. Evita todavía está viva, y el régimen controla todo. El cine, la radio, la televisión, las vidas. La actriz Fanny Navarro, amante de Juan Duarte, hermano de Evita, denuncia a Mirza Legrand por actitud antiperonista. La denuncia es política, es venganza, es poder. Y Mirza es censurada. No puede trabajar en Argentina. Tiene que elegir quedarse callada y arruinarse, o irse. Se va. Se exilia en España. Filma a Doña Francisquita en Madrid, mientras en Argentina la persiguen. Y acá viene una pregunta que nadie se hizo nunca. Goldie pudo ayudarla. Goldie estaba casada con un coronel del ejército, un hombre con conexiones, con poder militar. ¿Hizo algo? ¿Movió algún contacto? ¿O se mantuvo en silencio para proteger a su esposo? No hay registro, no hay evidencia, no hay respuesta. Mirza nunca lo contó. Goldie nunca habló públicamente del tema. Pero lo que sí sabemos es esto. Mirza sobrevivió sola, volvió a Argentina y se convirtió en la mujer más poderosa de la televisión argentina. I think we've got it. 1968. Yes, that Nace take felt Almorzando perfect. con One Mirta more for Legrand, safety? un Sounds programa good. que todavía sigue al aire casi I 60 feel as años though the después. world is watching us.
Let them Mirtha se watch. vuelve Then we must be intocable. perfect. Presidentes, I think I see it artistas, now. empresarios, What does it mean? todos I'm not quieren sure. sentarse en su mesa. Mientras tanto, Goldie vive en un departamento en Martínez. Cuida a sus dos hijas, Gloria y Mónica. Va al supermercado, cocina, limpia. Completamente olvidada. Y ahora viene el dato más demoledor de todos. En entrevistas de los años 70 y 80, cuando le preguntaban a Mirtha sobre su familia, sobre su infancia, nunca mencionaba a Goldie. Nunca. Hablaba de su madre, de su padre muerto, de su carrera, de sus hijos. Pero de Goldie, silencio absoluto. ¿Por qué? Vergüenza, dolor, estrategia de imagen. O quizás, simplemente porque Goldie había elegido desaparecer. Y Mirtha respetó esa elección. Aunque eso significara borrarla también de su historia pública. 1959. Han pasado 15 años desde el retiro de Goldie. 15 años de silencio absoluto. Y de repente, vuelve. La película Campo Arado, un drama rural argentino. Goldie Legrand aparece en los créditos. Argentina se sorprende. Los medios preguntan. La hermana de Mirtha vuelve al cine. Pero Goldie no da entrevistas, no hace promoción, no explica nada. Simplemente aparece. Actúa en esa película y después en 3 más. Procesado 1040, La Tigra, Los Acusados. 4 películas en 2 años. Y después, vuelve a desaparecer. Por 12 años. Nadie entendió por qué volvió. Nadie entendió por qué se fue otra vez. Necesitaba el dinero. Posible. Un coronel del ejército no gana lo mismo que una estrella de cine. Extrañaba actuar. Quizás después de 15 años, siendo solo la esposa del coronel, quería volver a ser Goldie Legrand. La presionó Mirtha. Esto nunca se sabrá. Pero es interesante que justo cuando Mirtha estaba en su apogeo, Goldie intentó regresar. Buscaba competir. Buscaba demostrar que todavía existía. O quizás simplemente quiso recordar cómo se sentía ser ella misma. No la hermana de, no la esposa de, solo ella. Pero fuera cual fuera la razón, no duró. En 1962, Goldie vuelve a retirarse. Aunque esa vez no se iría sin un último intento. 1962. 20 años sin trabajar juntas. 2 décadas de vidas separadas. Y se reencuentran. Por última vez. La película, Bajo un mismo rostro. El director, Daniel Tinaire, el esposo de Mirtha. Y acá es donde la historia se vuelve perturbadora. Porque el argumento de la película es simbólico, brutalmente simbólico. Mirtha interpreta a Inés Desprez, una prostituta. Goldie interpreta a Sor Elizabeth, una monja. ¿Casualidad? No. Tinaire eligió esos roles a propósito. Una mujer que vende su cuerpo y su imagen al público. Otra que renuncia al mundo y vive en silencio. ¿Te das cuenta? Mirtha, que vendió su vida privada por la fama. Goldie, que renunció a la fama por la vida privada. El simbolismo era tan obvio que dolía. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue el rodaje. Testigos de la época dijeron que Tinaire las humilló. A ambas. Les exigía tomas imposibles,
Las comparaba constantemente. Les decía, tu hermana lo hizo mejor. ¿Por qué? ¿Sadismo? ¿Perfeccionismo? ¿O acaso Tinaire estaba vengándose de algo? Mirtha nunca habló del tema. Goldie tampoco. Pero cuando la película se estrenó, fue un fracaso total. Un desastre de taquilla. Años después, en una de las pocas entrevistas que dio en su vida, le preguntaron a Goldie por qué fracasó la película. Y ella respondió, fracasó por la guerra de azules y colorados que estaba pasando en ese momento en Argentina. ¿Verdad? ¿O excusa? Porque lo cierto es que la película era incómoda, era violenta emocionalmente. Era un espejo roto reflejando dos vidas que nunca debieron ser tan diferentes. Y el público argentino no quiso verlo. Después de ese rodaje, Mirtha y Goldie I think nunca I más see it volvieron now. a trabajar What does juntas. it mean? I'm not sure. Nunca más. I feel as though the world is watching Hay un us. silencio Let them absoluto watch. sobre lo que Then we must realmente be pasó en perfect. ese set. I think we've Sobre lo got que se it. dijeron. Yes, that take felt Sobre lo que perfect. sintieron. One more for safety? Sounds good. Pero lo que sí sabemos es esto. Algo se rompió. Definitivamente. Si te está volando la cabeza esta historia, deja tu like y comenta. ¿Conocías a Goldie? Porque lo que viene después es todavía más impactante. 1972. 10 años después del desastre de Bajo un mismo rostro. ¿Goldie reaparece una última vez? La película Juan Manuel de Rosas. El papel Mariquita Sánchez de Thompson, una figura histórica argentina. Un papel pequeño, digno, histórico. Y después de filmar esa escena, Goldie se retira. Definitivamente. Tiene 45 años. Ha hecho 13 películas en total. Mirtha, a esa misma edad, ya llevaba 36 películas y era la reina indiscutida de la televisión argentina. Goldie se dedica completamente a sus hijas Gloria y Mónica. A su esposo, el coronel Lopina. A su vida privada. Nunca más volvería a pisar un estudio de filmación. Nunca más una entrevista. Nunca más una foto pública. Mientras Mirtha conquistaba el mundo, Goldie desaparecía del mapa. 1976. Comienza la dictadura militar argentina. El régimen más oscuro de la historia del país. 30.000 desaparecidos. Terror, censura, muerte. Y las gemelas Legrand están en lados opuestos de esa historia. Mirtha sigue con su programa de televisión. Entrevista a militares, a políticos, a figuras del régimen. Nunca denuncia, nunca pregunta, nunca se mete. Goldie está casada con un coronel del ejército. Vive dentro del sistema militar. Y entonces sucede algo que las conecta de la manera más terrible. María Fernanda Martínez Suárez, sobrina de ambas, es secuestrada por la dictadura. I think we've got it. Desaparece. Yes, that take felt perfect. One more for Mirtha usa safety? su fama. Sounds good. Llama al general Jarguindegay, I feel as ministro though del the Interior. world is watching us. Presiona, Let them watch. exige, Then we must amenaza. be perfect. I think I see it now. 48 horas después, What does it mean? I'm la not sobrina sure. aparece. Libre. Le dijeron, te salvaste porque sos la sobrina de Mirtha. Y acá viene la pregunta más incómoda de todas. ¿Y Goldie? Goldie, casada con un coronel del ejército. ¿Sabía algo? ¿Ayudó? ¿O se mantuvo al margen? Silencio total. Goldie nunca habló públicamente del tema. Nunca. Pacto de silencio entre hermanas sobre temas políticos. El peso de las decisiones.
Fama que salva vidas. Versus silencio militar. Una hermana que usó su poder mediático para salvar a su sobrina. Otra hermana casada con el poder que secuestró a esa sobrina. Y entre ellas, un abismo de culpas, silencios y preguntas sin respuesta. Los años pasan. 1994. Muere Daniel Tinaire, el esposo de Mirtha, 48 años de matrimonio. Mirtha queda viuda, pero no se retira, sigue trabajando. 1999. Muere Daniel Tinaire Jr., el hijo de Mirtha, cáncer, 51 años. El golpe más duro de la vida de Mirtha. Pero no se retira, sigue trabajando. 2005. Muere el coronel Eduardo Lopina, esposo de Goldie, 61 años de matrimonio. Goldie queda viuda y se encierra aún más en su silencio. Mirtha, a los 78 años, sigue conduciendo su programa. Goldie, a los 78 años, vive en I su think we've departamento got de it. Martínez. Yes, that take felt Sola. perfect. One more for Olvidada. safety? Sounds good. Invisible. I feel as though the Y world is ahora, watching el us. balance final. Let them watch. Then we must be Mirtha, perfect. 98 I años. think I see it now. Sigue trabajando. What does it mean? 27 premios. I'm not sure. Martín Fierro. Leyenda viviente. Reconocimiento mundial. Millonaria. Pero, hijo muerto, esposo muerto, censurada, perseguida, amenazada, vida expuesta 24/7, sin privacidad. Trabajó hasta el último día. Nunca descansó. Goldie, 51 años, casada con Eduardo Lopina hasta su muerte. 2 hijas, Gloria y Mónica, familias sanas. Vida privada, tranquila, sin escándalos. Murió dormida, en paz. Infarto mientras dormía. Pero, olvidada completamente por Argentina. Sin reconocimiento. Sin legado público. Vivió toda su vida a la sombra de su hermana. 1 de mayo de 2020. Plena pandemia COVID. Goldie muere dormida en su casa de Martínez. 93 años. Infarto pacífico durante el sueño. Casi sin cobertura mediática. Mirtha no pudo despedirse públicamente por la I think we've cuarentena. got it. Yes, that take felt perfect. Argentina ni One se more for enteró. safety? Sounds good. La gemela que I eligió feel el as though the anonimato world is watching us. murió en Let el them watch. anonimato. Then we must be perfect. 2 gemelas I think I see it idénticas. now. Mismo What does it ADN, mean? misma I'm cara, not sure. misma voz. Pero decisiones opuestas. Una eligió la eternidad. La otra eligió la paz. Una será recordada por siglos. La otra ya nadie la recuerda. ¿Quién fue más feliz? ¿Quién tuvo una mejor vida? Si pudieras elegir, ¿serías Mirtha o serías Goldie? Fama eterna con sacrificios. O I feel as felicidad though the privada world con is olvido. watching us. Let them watch. Déjame Then we tu must be respuesta en los perfect. comentarios. I think I see ¿Qué it now. habrías elegido vos? What does it mean? I'm not sure. Esta fue la historia oculta de las hermanas Legrand. 2 gemelas. Un espejo roto. 2 argentinas que nunca conociste. Suscribid para más historias ocultas de Argentina.